Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por ver este segundo video del modo indicativo. Corresponde a las formas verbales. Te recomiendo ampliamente no comenzar con este video, salvo que hayas ya dominado los temas, tanto de los cuestionarios y temas, perdón, tanto de la introducción como del primer video que corresponde a pronombres personales. ¿Sí? Realmente este es un video un poco más complejo que el anterior, que los dos anteriores. Sin embargo, no es tan complejo, no es tan difícil. Lo que sí tiene es pues bastante información. Te recomiendo que lo veas más de una vez y que una vez más no avances al siguiente tema hasta que no tengas bien dominado este segundo tema. Es decir, hasta que no puedas avanzar sin errores en tus cuestionarios, sin que la plataforma te diga que todavía le estás regando en algunas preguntas de teoría y lo más importante en algunas preguntas de práctica, te recomiendo que no sigas avanzando. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este video. Es muy sencillo. Primero hay que ver cuándo vamos a usar las formas verbales y para eso nos remitimos a nuestra fórmula básica, a nuestros conceptos básicos. En el video anterior hablamos de los sustantivos, aquí están, representados con la letra S, y por lo tanto de los pronombres personales. En este segundo video vamos a hablar de los verbos, qué son, qué representan, cómo se dividen y lo más importante, cómo interactúan en la fórmula que hemos venido dando. Primero vamos a definir qué son los verbos. La definición que vamos a usar es muy sencilla. Vamos a decir que los verbos son acciones, no vamos a ir más allá. Los verbos son acciones las cuales pueden ser realizadas por una persona en un tiempo. A mí me gusta utilizar esa definición porque abarca en su gran mayoría el concepto de verbo y además involucra dos elementos que necesitamos mucho para este curso, que son un elemento es persona y el otro es tiempo. Con persona en todo momento nos vamos a referir a sustantivos, los cuales representamos con pronombres personales, y con tiempo vamos a hablar de algo que hablamos en el video de introducción, que son los tiempos que ya conocemos, presente, pasado y futuro, y los tipos de tiempo que los iremos viendo poco a poco, ¿sí? Que pueden ser tiempos simples, tiempos continuos, tiempos perfectos simples y tiempos perfectos continuos. Entonces, a eso nos vamos a referir con tiempos, ¿sí? Lo cual van a afectar a los verbos. ¿Por qué? Porque los verbos mutan, los verbos cambian de acuerdo al tiempo que los esté conjugando, ¿sí? La conjugación de un verbo es el cambio que éste sufre con respecto al tiempo. Pero antes de meternos en problemas de conjugación, primero vamos a ver cómo vamos a dividir las formas verbales. ¿Qué son las formas verbales? Las formas verbales, como su mismo nombre lo indica, es la morfología, la forma, ¿sí? La mutación, por así decirlo, que un verbo va a sufrir con respecto a cuando es conjugado de alguna forma o en algún tiempo o cuando es utilizado de alguna manera. La primera forma verbal que vamos a ver, que es la más sencilla y la más lógica, es la forma infinitivo. Una vez más, son conceptos los cuales hemos visto en la primaria, hemos visto en la secundaria, que quizá no sean un poquito incómodo trabajar con ellos, pero no son cosas del otro mundo, son cosas que no importa la edad que tengas, no importa el nivel de escolaridad que tengas, tienes la capacidad de comprenderlas. Y si estás de alguna forma con el interés de de aprender un poco de lengua inglesa, son cosas que debes dominar incluso en tu lengua madre. Entonces, aquí vemos los elementos de forma muy sencilla. Si quieres profundizar sobre de ellos, bueno, hazlo un poco por tu cuenta, pero la forma en la que aquí abarcamos las distintas formas verbales y los distintos conceptos son más que suficientes para que las utilices dentro de este curso y comiences a formar tú tus propias oraciones en lengua inglesa. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primero, que es una forma no conjugada. Eso quiere decir que no va a cambiar en ningún tiempo, y es el infinitivo. Es la forma más sencilla. Si te fijas, el infinitivo en inglés lo reconocemos por la preposición to antes de cualquier verbo.
Esto a lo mejor te resulta un poco extraño, pero bueno, así está definido en inglés. Sin embargo, en español no te va a resultar tan extraño. En español tenemos únicamente la terminación del verbo para que esta nos indique en qué forma está. Todos los verbos en español en modo infinitivo van a tener una de estas terminaciones, que es ar, er o ir. Es decir, no vamos a encontrar en ningún momento verbos terminados en or o verbos terminados en ur. Todos los verbos en infinitivo tienen la particularidad de que no nos van a indicar ni persona ni tiempo. Es decir, yo no puedo decir cosas como yo cantar, tú cantar. El cantar estaría mal dicho. Si yo digo, por ejemplo, cantamos, yo puedo saber sin mencionar a la persona quien cantó. Nosotros cantamos. Y quizá pueda determinar el tiempo. Nosotros cantamos. ¿Cuándo cantamos? Ahora. Pero si yo digo únicamente cantar en modo infinitivo, no voy a tener acceso a información de persona o de tiempo. Es decir, si yo digo bailar, yo no puedo decir quién baila, no puedo intuir o no puedo saber quién baila o cuándo baila. Yo únicamente sé que una acción se está realizando. Cada vez que yo tenga un verbo con una de estas terminaciones, ar, er o ir, en español sabré que estoy ante un verbo en modo infinitivo. Y esto lo puedo saber en inglés si tengo a ese verbo con la preposición to antes del mismo. Es decir, to sing es el equivalente más cercano que existe en inglés a cantar con la terminación AR en español. Y esto es importante tenerlo muy en cuenta porque existe en inglés también la forma simple. ¿Cómo se va a diferenciar el infinitivo de la forma simple en inglés? La forma simple la vamos a tomar como el verbo solito nada más. Aquí tenemos el ejemplo de to sleep, ¿sí? El infinitivo del verbo dormir de forma correcta en lengua inglesa es to sleep, ambas palabras. La forma simple del verbo dormir en inglés es únicamente sleep. Y esto es necesario saberlo porque la forma simple es una de las formas que más comúnmente utilizaremos, no en la mayoría de los tiempos, de hecho, ¿sí? En la mayoría de los tiempos. Y por eso es muy importante diferenciarla de su infinitivo en inglés, ¿sí? Entonces, bueno, con eso ya tenemos la primera de las formas verbales, que es el infinitivo. Vamos a brincarnos, ahorita nos brincaremos un poquito a la tercera persona, vamos a brincarnos a estas que son sencillas, vamos a hablar un poco del gerundio. ¿Cuándo vamos a utilizar los verbos en gerundio y cómo los vamos a identificar? Identificarlos es muy fácil, siempre va a ser, o en su mayoría de veces va a ser a través de las terminaciones. En español, los verbos en gerundio van a estar casi, o no casi, mejor dicho, siempre terminados con las sílabas ando y endo. Es decir, si yo sabré que tengo un verbo en gerundio si la terminación es ando o endo, como tomando una pastilla, comiendo una hamburguesa, ¿sí? Jugando con una espada o algo así. Siempre que yo vea un verbo con la terminación ando o endo, sabré que estaré frente a un verbo en su forma gerundio. Y esto en inglés es aún más fácil, porque si en español tengo dos terminaciones, en inglés solo tendré una, que es esta, ing. Siempre que yo veo un verbo con la terminación ing, sabré que estoy ante un verbo en modo infinitivo, en gerundio, disculpen. ¿Y cuándo voy a utilizar los verbos en gerundio? Eso es muy importante. Para saber eso, nos vamos a la tabla de tiempos, que ya tenemos aquí abierta, y aquí podemos ver. Vamos a tener tiempos simples y después vamos a tener tiempos continuos. Los tiempos simples utilizan más de una forma verbal. Aquí vemos tres: forma simple, tercera persona y pasado. Pero los continuos son bonitos. ¿Por qué? Porque sin importar que yo esté hablando en presente, pasado o futuro, ¿sí? El verbo va a ser igual. El verbo no va a cambiar. Todos los tiempos continuos, presente continuo, pasado continuo o futuro continuo, sin excepción, van a utilizar la misma forma verbal, que es el gerundio, ¿sí? Yo estoy cantando, yo estaba, estuve o estuviera cantando, o yo estaré cantando. Sin importar de qué tiempo esté hablando, la forma verbal va a ser idéntica. Pasa lo mismo con los tiempos perfectos continuos, ¿sí? Si se fijan, si te fijas, todos los tiempos perfectos continuos utilizan el gerundio.
yo he estado cantando, yo había, hubiera o hubiese estado cantando, o yo habré estado cantando. Y esto, una vez que tengamos extrapolados los modal verbs, podríamos decir algo así como yo debo haber estado cantando. Si se fijan, sin importar cuál de las formas, cuál de los tiempos yo esté usando, si yo entiendo el concepto de gerundio, puedo utilizarlo indistintamente sin importar el tiempo. Es por eso que es importante entender bien y practicar bien cada uno de los conceptos que vayamos viendo, ¿sí? Cada uno de los conceptos que vayamos viendo para poder utilizarlos en el futuro y no avanzar a la siguiente lección hasta que lo tengamos bien dominado. Vamos a ver otro tiempo, otra forma verbal, perdón, que es el participio. El participio puede ser confuso porque va muy de la mano con la forma pasado y aquí empezamos a hablar de verbos regulares e irregulares. Te recomiendo, como este tema puede ser complejo, te recomiendo que veas el video más de una ocasión, más de una vez, disculpa, para que trates de tener lo más claro posible, ¿sí? Qué es cada elemento, en este caso el participio, y cómo funciona. Repítelo hasta que lo tengas de una forma súper clara, que te sientas seguro al utilizarlo. Vamos a hablar primero de verbos regulares e irregulares. Todos los verbos, de acuerdo a su terminación, de acuerdo a su forma verbal, ¿sí? De acuerdo a su morfología, mejor dicho, ¿sí? Todos los verbos pueden ser regulares o irregulares. En inglés, ¿qué quiere decir esto? Estoy seguro que también eres familiar con esto. La mayoría de los verbos en inglés son regulares. Eso quiere decir que cuando hablas de ellos en pasado o en participio, van a tener la terminación ed, como aquí esta lista lo indica, o alguna variación de ed, como en este caso puede ser la de solita, o en algunos casos la ed aumentada con la i latina dependiendo del verbo. Pero sin importar de la morfología misma del verbo, todos los verbos regulares en pasado y en participio van a tener esta terminación o tender hacia la misma. Con los regulares es otra historia, ¿sí? Los regulares en sus cambios en pasado y en participio van a ser, como su mismo nombre lo indica, todos diferentes de todos. Aquí nosotros tratamos de agruparlos en verbos cuyos cambios son similares, en verbos cuyos cambios son parecidos y por lo tanto son más fácilmente aprendibles. El primer cambio que a nosotros nos gustó es que no hay cambio. Yo sé que suena un poco tonto, pero eso es lo que nos pareció más sencillo. Los verbos irregulares de este primer grupo que estaremos usando son exactamente iguales en sus formas pasado y participio. Pero para que no quede una duda de eso, vamos a ver este segundo grupo. Aquí tenemos otro segundo grupo de verbos irregulares en los cuales ya hay un cambio. Este grupo se subdivide en dos grupos. El primer grupo sustituye la última letra, que en este caso es la D, por una letra T, tanto en su pasado como en su participio. El segundo subgrupo no sustituye nada, sino que simplemente agrega la letra T a su pasado y su participio. Este es otro grupo de cambios y hay muchos verbos que se parecen en sus cambios a estos dos. Vamos a ver el tercero. El tercero es un cambio bastante diferente, pero también muy característico. Si se fijan, tenemos verbos que en su mayoría tienen diptongos, diptongos en su formación. En este caso tenemos el verbo sangrar, que tiene un diptongo, ¿sí? Constituido de dos letras que son exactamente la misma letra, doble E en este caso, doble E en los tres primeros casos, y en el último tenemos un diptongo formado por las letras EA. ¿Cuál es el cambio en este grupo de verbos? Que una de las letras se elimina. Normalmente tiende a ser la segunda en casi todos estos verbos. Es decir, el verbo sangrar, que tendría en su forma simple se forma con la palabra bleed, cambia a bled, eliminando la segunda letra del diptongo, y si se fijan, en todo el grupo de verbos es igual. Otro cambio que podemos ver parecido, por ejemplo, es con este otro grupo de verbos que aquí no hay diptongos, pero sí hay un cambio bien marcado por las letras O, ¿sí? En la morfología del verbo, y todos son iguales,
todos los verbos son iguales en su forma pasado y en su participio todos tienen la peculiaridad que están terminados con la letra N, y en muchos casos, aquí sí es clara esta división, es ya sea el verbo original con una N aumentada o el verbo cambiado al pasado con una N aumentada al final. Si se fijan, todos los cambios son parecidos entre grupos de verbos, pero todos muy diferentes entre sí. Es importante aprender cada uno de estos cambios. Es importante aprender y tratar de relacionar a qué grupo de verbos pertenece el verbo que yo quiero aprender en cualquier caso, y cómo utilizar y saber cómo trabajar con esos cambios. Vamos a continuar. Para la forma participio, bueno, ahora que ya vimos las formas que puede tener en inglés, vamos a hablar de sus traducciones al español. El participio en español tiene cinco terminaciones características. Estas son, y deberíamos aprenderlas así como las voy a decir, casi de memoria, como si estuviéramos hablando de una oración de la iglesia, ¿no? Yo recomiendo a los alumnos que se las vayan aprendiendo así como están aquí puestas, en la misma forma que están aquí puestas. Las terminaciones del participio son ado, ido, to, so, cho, y lo podemos ver con estos verbos: saltado, dormido, abierto, confuso y hecho. Todos los participios nos van a decir formas irreversibles en el pasado. Esto quiere decir cosas que no podemos deshacer. Si yo he derramado un vaso con agua en el piso, aunque yo me esmere mucho limpiando el agua del piso, jamás voy a reponer todas y cada una de las gotas de esa agua que cayó al piso a mi vaso. Es decir, el hecho de haberlo derramado es irreversible. A mí me gusta pensar que mi verbo en participio favorito es muerto, porque de la muerte nadie vuelve. Siempre que hablamos de cosas en participio, hablamos de cosas irreversibles. Si tú tienes un pescado frito, ¿sí?, es imposible que pongas que le des reversa a ese proceso de haber freído un pescado. Y eso nos lleva a otra particularidad del participio. Hay verbos, como en este caso frito, que tienen dos participios. Uno se va a referir al objeto y otro a la acción. Uno puede ser el verbo freír, pero hay uno que me gusta más, que es imprimir. Hay dos formas de participio para imprimir: imprimido e impreso. Cuando yo quiero hablar del objeto, de que algo ha sido impreso, de que las hojas son las impresas, utilizo el primer participio, impreso. Pero si yo quiero darle una connotación o más importancia a la acción que estoy realizando, utilizo el otro participio, el haber o no haber imprimido algo. Esto puede resultar confuso, pero no es tan trascendental en la formación de oraciones en inglés. Bueno, con esto hablamos un poco del participio y de las formas pasado en inglés. Nos falta una cosa con el pasado. Este video es extenso, por eso te recomiendo que lo veas más de una vez y sobre todo que practiques. Si le tienes que dedicar un poco más de tiempo a esta lección que a otras lecciones un poco más sencillas, hazlo. Pero el hecho de que puedas comprender bien y de que domines esta temática es muy importante. Vamos a hablar de la forma pasado. Aparte de sus traducciones regulares e irregulares en inglés, va a presentar otro problema el pasado. Y es que las traducciones que puedes tener de un solo verbo en pasado en inglés pueden ser muchas en español, y aquí las ponemos todas. Me gusta englobarlo en decir que el pasado tiene 4 traducciones. Y por ejemplo, aquí lo vemos con el verbo jugar, ¿sí? Las 4 traducciones para la primera persona del singular en pasado del verbo jugar sería: yo jugué, yo jugaba, yo jugara o yo jugase. Es muy importante conocer por lo menos las primeras 3 traducciones, ya que la cuarta es muy arcaica, muy vieja, ¿sí? ¿Por qué? Porque en español las utilizamos en todo momento. Y todas estas traducciones no van a tener otra forma de ser dichas en pasado más que como está indicado aquí mismo en el cuadro, ¿no? Es decir, esta palabra va a tener todas estas traducciones, y si la conjugamos por la segunda persona del singular, va a tener todas las traducciones correspondientes a segunda persona del singular. Es importante decir que hay dos corrientes, por así decirlo, de verbos en pasado: los terminados en e y los terminados en i, como este que tenemos aquí de comer.
Las 4 traducciones del verbo en pasado yo comí, I ate en inglés, son las siguientes: yo comí, yo comía, yo comiera o yo comiese, compartiendo esta última el hecho de ser muy vieja, ¿sí? Y que puede ser sustituida por la anterior. Aún así es muy importante conocer y dominar todas las traducciones del pasado, ¿sí? De ahí en fuera podemos hablar de otras formas. La más importante que nos brincamos hace rato, la forma tercera persona, para no hacer más largo este video, ¿sí? La forma tercera persona únicamente se va a utilizar en el presente simple y únicamente cuando tenemos una conjugación sin auxiliar que veremos en la lección 4, ¿sí? Si te fijas, esta lección puede ser muy larga y a lo mejor que no le puedas ver tanto alcance. Sin embargo, es muy importante. ¿Por qué? Porque todas nuestras formas verbales, sin importar del tiempo en el que estemos hablando, como vimos con el gerundio, todas van a ser utilizadas en todos los tiempos. Y es un personaje más de nuestra fórmula general, de nuestra fórmula guía. Por lo tanto, sin importar que estés hablando en uno de los tiempos más complejos que veremos en la lección 7, por ejemplo, que es el presente perfecto continuo, si tú aprendes esta teoría ahora, vas a dominarla y vas a tenerla a mano para cuando la necesites y necesites formar oraciones en presente perfecto continuo. Entonces, repasa estos conceptos una y otra vez. No olvides hacer tus cuestionarios, no olvides seguirlos haciendo hasta que realmente no tengas errores y no olvides practicar. Muchísimas gracias por ver hasta el final este video y repítelo cuantas veces te haga falta. Que tengas bonito día. Hasta luego.